asiento, por favor. Ustedes vieron que sacamos la primera fila de asientos. ¿Cómo les gustaría que dieran un pasito al frente y llenaran todas estas butacas? Así los que están llegando no molestan a los que ya están, si no tienen que pasar al frente. Yo sé que no les gusta estar cerca mío, pero bueno, están cerca del Señor, no mío. Gracias por ahora. Quiero pedirles algo especial en esta noche. Quiero pedirles que por un momento cierren sus ojos y entreguen sus pensamientos. Si vinieron con algún problema, alguna situación, díganle al Señor: Señor, abro mi mente, te entrego toda la carga con la que vine. Quiero recibir de ti lo que tú tengas para mí en esta noche. Vamos a dejar atrás el pasado por un momento. Y vamos solamente a escuchar y por el Espíritu de Dios entender lo que Él nos quiere decir hoy. Hay momentos en nuestras vidas de cristianos en que Dios nos habla y Dios trata con nosotros encargándonos algo. Él quiere que nosotros hagamos algo para Él. Él hizo mucho por nosotros, lo hizo todo. Nos abrió las puertas del cielo, nos dio la posibilidad y la oportunidad de que nosotros decidamos si queremos vivir con Dios por la eternidad o no queremos vivir. Cualquier otro, si fuéramos nosotros, tomaríamos la decisión de sí o no y no consultaríamos, pero Él dice simplemente: el que cree en mí, dijo Jesús. O sea que la persona que quiere creer ya es un primer paso, la persona que cree da el segundo paso, y la persona que quiere salir al tercer paso le entrega al Señor. Y cuando Dios le encomienda algo, también junto con ese algo le da lo que la Biblia o lo que Dios dice que es la unción. Es decir, es la especial capacidad, fuerza, poder y autoridad que Dios da a aquellos que quieren servirle. A veces lo hace a través de la unción con el aceite, y a veces lo hace cuando viene el Espíritu del Señor sobre una persona, lo capacita y lo envía. Si quieren abrir, los que trajeron Biblia, Dios les bendiga. Los que no trajeron, Dios tenga misericordia. Y los que no tienen, vamos a ver si podemos conseguirle algo. En 1 Samuel capítulo 10. El tema de hoy, para aquellos que toman apuntes, es unción, desobediencia y caída. Unción, desobediencia y caída. Vamos a leer el primer texto del capítulo 10 de 1 Samuel. Dice: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, le dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Ahora que te separas de mí, y da una prueba, encontrarás a 2 hombres, etcétera, etcétera. Vamos a no detenernos mucho en los detalles, pero Dios le dice que va a tener una prueba de que Él realmente fue el que lo ungió. Pasamos al versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor, le dice Samuel, se apoderará de ti y caerás en trance como ellos y te transformarás en otro hombre. Versículo 9. Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón
Y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. Vamos a leer algunos textos más en el capítulo 13. A partir del versículo 11, solo para tener una relación con lo que vamos a tratar esta noche. Versículo 8 del capítulo 13. Allí esperó Saúl 7 días según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada, y que los filisteos, pueblo enemigo de Israel, estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Este es un momento muy especial de la vida del pueblo de Israel. Todos los pueblos alrededor de Israel tenían rey, pero el pueblo de Israel tenía una teocracia, es decir, Dios gobernaba el pueblo a través de sus siervos, los profetas. Pero Israel quería un rey, no quería ser menos que los otros pueblos, quería que alguien lo gobernara. Así que Samuel fue y le contó a Dios, le dijo a Dios: mira lo que quiere este pueblo, no puede ser, es una locura lo que quieren. Pero Dios le dijo esto, dice: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Textualmente Dios le estaba diciendo: el pueblo no me quiere. El pueblo quiere figurar. El pueblo quiere una representación humana. El pueblo no quiere que yo lo gobierne porque sabe que Dios es sí y es no. Así que por indicación de Dios, Samuel fue y ungió a Saúl como rey de Israel. Dios le dijo: ve y unge a Saúl. Le indicó la persona que era la indicada en ese momento para representar al pueblo y para guiar al pueblo y para librarlo de los enemigos. Era un hombre que seguramente, si Dios lo eligió, es porque su corazón estaba entregado a Dios. Hasta ese momento, todo bien. Y de allí en más, fíjense que dice que el Espíritu del Señor se apoderará de ti, caerás en trance, etcétera, etcétera, y que Dios le cambió el corazón. Ahora, no le hizo un trasplante, no amplió la cirugía, sino le cambió el ser interior, hizo de él un nuevo hombre. Y cuando la unción de Dios viene sobre una persona, lo primero que cambia de la persona son los sentimientos, y las emociones quedan controladas por el Espíritu Santo. Es decir, cambia de adentro hacia afuera. Es un hombre nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. O sea, esa persona ya no se ocupa del pasado. Ya el pasado terminó para él. Ahora es una nueva criatura, es una nueva persona. Es un hombre o una mujer que bajo la unción de Dios está dirigiendo, gobernando, alimentando, edificando, capacitando, entrenando y enviando al pueblo de Dios. Así que mientras Saúl obedeció a Dios, las cosas fueron bárbaras, fueron así. El enemigo no, los filisteos, que eran el pueblo acérrimo enemigo de Israel, no los atacaban. Pero Saúl empezó lentamente a salir de la palabra de Dios, a no escuchar la voz del profeta que venía a él y le decía las cosas de parte de Dios. Y el reinado de él se comenzó a desmoronar. Aquí encontramos alguna cosa muy importante. Cualquier persona cristiana en una iglesia, cualquiera que sea, tiene ambición.
Es decir, hay muchas personas que van a las iglesias y tienen la ambición de poder y de autoridad y quieren ser algo o alguien dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Y está bien ambicionar tener el poder y la autoridad de Dios. Eso es correcto. Pero lo que no es correcto es la ambición. La ambición es un pecado. Yo ambiciono lo que no puedo tener muchas veces. Así que la ambición le hizo a Saúl perder el rumbo. Y hay algo que estuve pensando hoy de tarde, y es que si Saúl hubiera obedecido a la palabra de Dios, siendo rey de Israel, de él hubiera nacido Jesús. Sin embargo, por no obedecer a la palabra de Dios, no solamente le fue quitado el reino, sino que perdió el privilegio de que Jesús fuera un descendiente de él. Y así Dios eligió después a David. Así que no es ilícito ambicionar poder. Fíjense, por ejemplo, los que conocen la Biblia, al profeta Eliseo. Eliseo fue discípulo de Elías. Y cuando Elías le dijo, bueno, el Señor me va a llevar, yo me voy a ir, ¿qué quieres? Y él dijo, doble unción. Yo quiero la unción que tú tienes, pero doble. Me dijo, no está en mí concedértela, eso es de Dios. O sea, si cuando yo me vaya, tú me ves, entonces vas a recibirlo. Y Eliseo a partir de ahí se le pegó al lado a Elías. No sea cosa que se le fuera a escapar sin que él lo viera. Así que cuando Elías estaba durmiendo, este estaba al lado. Si Elías iba para allá, allá iba Eliseo. En todo momento quería estar despierto y atento porque no quería perder la unción. Qué bueno es esto en el pueblo de Dios. Cuando uno anhela la unción de Dios y ve hacia dónde va Jesús, hacia allá voy yo. ¿Qué no está haciendo el Señor? Allá estoy yo. Y siempre que estoy escuchando lo que el corazón de Dios me está diciendo, yo quiero saber, quiero estar. ¿Por qué? Porque quiero la unción. Quiero estar bajo el poder de la unción del Señor. Así que Eliseo, por ejemplo, no pensó en la prosperidad material, ni pensó en su comodidad, ni pensó en el prestigio. Pensó en que él quería ser el que, como discípulo de Elías, quería continuar la tarea de Elías siendo profeta de Dios en el pueblo de Israel, diciéndole al pueblo la palabra de Dios. Dios dice esto dice el Señor, caminen por acá o vayan por allá. Ahora, hay una cosa muy importante, que Jesús ratificó esto cuando dijo, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar de revolver un poquito nuestra vida, ¿cuál es nuestra prioridad, como ha estado hablando el pastor en este tiempo? Es decir, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Es nuestra familia? ¿Son nuestros bienes? ¿Es el deseo de poder? ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué es aquello que nosotros más queremos, más admiramos? ¿Qué tienes que se está oponiendo al mayor tesoro, que es la presencia soberana de Dios en tu vida? Tienes que pensar en eso. ¿Qué es lo que me está impidiendo que yo tenga plena comunicación, plena comunión con Dios? O sea, que mi teléfono esté conectado directamente a la central de Dios. Que en cualquier momento yo levanto el tubo y ¡ta! Estoy escuchando la palabra, estoy escuchando lo que el Espíritu me está diciendo. ¿Qué es lo que me está impidiendo? Hay cristianos que quieren sacar esos obstáculos y hay cristianos que no les importa. Hay cristianos que solamente quieren vivir como hizo Saúl, siguió gobernando, pero la unción de Dios ya no estaba con él. Fíjense, ahí en los capítulos de 13, de 12 y 13, nos relata que los filisteos, que era un pueblo muy guerrero y enemigo acérrimo desde los tiempos de Abraham, desde la fundación del pueblo de Israel prácticamente eran enemigos de Israel, vinieron inmediatamente que se enteraron, se juntaron para atacar a Israel. Querían destruir este pueblo. Y estaba pensando en este tiempo que hay muchos filisteos que se están uniendo para destruir o querer o intentar destruir al pueblo de Israel y al mismo tiempo al pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo que yo pensaba esto,
Pensaba en las palabras y en la promesa de Jesús, que su iglesia, que el poder del infierno no va a poder contra la iglesia. Entonces se podrán juntar todos los enemigos de Dios y se están juntando para atacar al pueblo de Dios, y lo están haciendo porque están muriendo alrededor de 70 misioneros por día en el mundo. Yo me quedé frío el otro día cuando empecé a investigar un poco qué estaba pasando. Están muriendo casi 70 misioneros en el mundo por causa del Evangelio. Mientras nosotros acá la pasamos, como dijo el chavo, de re chupete. ¿Vieron que hasta eso estoy bueno? Así que se juntaron para venir a atacar a Israel. Y lo extraordinario es que la Biblia, o sea Dios, dice que los filisteos eran como la arena del mar. ¿Saben? Un día hice una estupidez, porque mi cara me ayuda mucho en esto. Agarré un puñado de arena y empecé a tomar un granito por granito a ver cuánto podía contar. Creo que llegó un momento que no había sacado ni esto de arena y llevaba no sé cuánto, como 1000. Y yo dije, 100.000 manos, puedo tener 100 o 200.000 granitos de arena. Cuando la Biblia dice que eran incontables como la arena del mar, quiere decir que eran una multitud. ¿Y qué hicieron los judíos? Muy sencillo. La primer cueva, el primer pozo, el primer árbol, lo que hubiera para esconderse, se escondieron. Valientes los uruguayos. Se escondieron. ¿Por qué? Porque no estaban en los caminos de Dios, no estaban obedeciendo a Dios. Entonces cualquier enemigo que viniera contra ellos tenía miedo. Porque no nos ha dado a nosotros, el pueblo de Dios, espíritu de temor, de cobardía, dice la Biblia. Ese no es el espíritu que tenemos hoy. Entonces cuando un cristiano se atemoriza de tal manera que se esconde, por así decirlo, o que trata de huir de alguna manera, quiere taparse, que nadie lo vea, bueno, ¿qué enemigo está atentando contra él? ¿Y qué espíritu es el que está en él? Cuando suceden cosas en nuestra vida de cristiano, no suceden por casualidad. Suceden porque nosotros abrimos la cancha, por así decirlo, para que el enemigo entre. ¿Saben? El otro día estaba leyendo algo y escribiendo algo sobre el resistir o el huir del diablo. Y yo era muy, ¿cómo decirle? Votaba a favor siempre de huir del diablo. Hasta que un día me cayó la ficha de que Dios me estaba diciendo en su palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahí me entusiasmé. Pero yo no sabía lo que era resistir al diablo. Yo pensé que era una cosita así, suavecita. Pero cuando me empecé a poner firme, la tentación aumentó, y el fuego aumentó, y el fuego aumentó, y el fuego aumentó. Y yo me tenía que nutrir del fuego de Dios para poder resistir el fuego del infierno. Pero la Biblia dice, resistan al diablo. Hasta que al final el tipo se cansó y me dejó. ¿Qué creen ustedes que pasó con la tentación de Jesús? Cuando nosotros empezamos a aplicar la palabra, es resistir al diablo. Sí, pero Dios dice, pero Dios dice, pero Dios dice. El problema es que no le podemos decir Dios dice porque no conocemos lo que Dios dice. Este era el caso de Saúl. Así que el pueblo de Israel, o sea, el ejército de Israel se prepara para presentar batalla. Con un miedo, dice la Biblia que tenían miedo, allí en el capítulo 13, todos tenían miedo, todos. No, porque cuando Saúl y los oficiales le perdieron de vista a alguno, se tomaba el viento enseguida. No querían pelear, tenían miedo de enfrentar al enemigo. Entonces Saúl veía que el pueblo se le iba yendo y que él se iba a quedar solo. Y Dios le había dicho al profeta Samuel, y Samuel se lo transmitió a Saúl, que en 7 días él iba a ir e iba a ofrecer sacrificios de reconciliación a Dios por medio de sacrificios de animales, que era lo que se acostumbraba, y ahí Dios iba a actuar contra los filisteos. Iba a ser el Señor. Llegaba el momento y Samuel no venía.
Y me imagino que tenía atalayas por todos lados. Gente allá en las alturas mirando a ver si veían a alguien, algún caminante, alguien que viniera. Y nadie, llegaban por decir, Rey, Majestad, no viene. Y pasaba la zona y Majestad, no viene. Así que dijo, bueno, tráiganme los animales que yo voy a ofrecer el sacrificio. Y así lo hizo. Él como rey estaba impedido de hacerlo. Voy a detenerme aquí un momento. Cuando el Señor constituyó su iglesia, dio a cada miembro de su iglesia un don. El primer don y el más importante es el Espíritu Santo. Luego fueron equipados para desarrollar ministerios o servicios dentro de la congregación. Es decir, ese don puesto en práctica produce un servicio que es luego un ministerio cuando uno se dedica a acrecentar ese don que tiene. Eso significa que Dios nos equipó para un trabajo, no para permanecer sentado en el banco, en la silla de nuestra iglesia o de nuestra congregación. Dios nos equipó para trabajar, hermanos. No nos equipó, no nos dio un equipo. Yo no sé, acá tengo soldados por allá atrás. Fueron ex soldados, ahora son soldados del Señor. Pero supongamos que le dan todo el equipo, o le dieron el equipo, el uniforme, el fusil, la bayoneta, yo qué sé, la granada, la mochila con todos los implementos que tienen que llevar. Los equiparon, en una palabra, para ir al combate. Y ellos se fueron a la playa. Más o menos. O se quedaron tomando mates en el cuartel mientras los otros iban al frente de batalla. Uno diría, estos son o cobardes y son. No quieren pelear y no quieren. ¿Quieren pasarla bien? Sí, señor. ¿Quieren la tumba del cuartel? No la tumba de donde lo entierran, sino la mazorca esa que comen, no sé qué. Eso que le llaman tumba, un guiso de ese... Bueno, mucho mondongo. No quieren pelear. Esto pasaba y pasa dentro de la iglesia de Jesucristo. Ahora, hay muchas personas que dicen que no pueden, que no saben, que no tienen la capacidad. Pero no es porque no puedan, es porque están bien, porque se sienten bien, porque cuando tienen algún problemita, saben que van al hospital espiritual y allí son aconsejados, se ora por ellos, se les da la medicación espiritual y otra vez levantan el nivel. Pero vuelven a lo mismo, peor, cada vez peor. Y terminan fuera de la congregación, no solamente de la iglesia local, sino fuera del pueblo de Dios. Porque no están obedeciendo a la palabra de Dios. No están la capacitación y el entrenamiento que están recibiendo no está siendo puesto en práctica. En consecuencia, ese es un soldado nulo. No sirve para el ejército de Dios. Y Dios no creó un pueblo de haraganes. Dios creó un ejército espiritual. Por eso dio dones. Es decir, capacidades espirituales para que nosotros podamos combatir contra las fuerzas filisteas, o sea, contra los demonios. El ser cristiano significa que tenemos una tremenda responsabilidad primero para con Dios y luego para con el mundo. Ahora, sucede entonces que cuando yo no estoy bien con el Señor y no obedezco su palabra, me convierto en un legalista. Es decir, aplico la palabra de Dios como una ley. O cumplo la palabra de Dios porque es un reglamento, un estatuto y punto, nada más. En ese sentido, entonces, como había que ofrecer un sacrificio, Saúl dijo, tanto da si lo hace Samuel, lo voy a hacer yo. Y tomó o usurpó un lugar que Dios no le había dado. Dios a cada uno de nosotros nos dio un lugar, nos dio un don o varios, nos capacitó para que ocupemos un lugar y ejecutemos una función. Saúl se tomó atribuciones que no tenía
y a partir de allí su reino se fue desmoronando lentamente. Como dije hoy, seguía gobernando, pero sin la unción de Dios. Sin la unción de Dios, el cristiano es un derrotado. Sin la unción de Dios, somos como la ola que vamos y venimos, vamos y venimos. Pero fíjense, vamos un poquito más. Saúl perdió la unción. No obstante, seguir gobernando, porque Dios no lo podía dar un golpe de estado, por así decirlo, tenía que respetar la palabra dada. Le encargó un trabajito más. Le dijo: ve y destruye al pueblo amalecita, no dejes nada, porque el pueblo amalecita era un pueblo odiado, si se puede ser, si es que cabe en el concepto de odio en la persona de Dios, porque ofrecía sacrificios humanos, como si fuera hoy, no sé, alguna secta satánica. Saben que lo último que nos enteramos, esta vez que estuvimos en Rivera, en esa ciudad luz que Javier filmó, están ofreciendo sacrificios humanos de niños. Y han encontrado los esqueletos de varios niños ya que están enterrados, desperdigados por ahí en los montes. Y es que son ofrecidos allí y ejecutados allí, en esa ciudad que se llama Ciudad Luz, y que nosotros filmamos por la ventanita de una camioneta, ocultándonos con Javier. Fuimos allí y la filmamos. Y la verdad que casi nos enfermamos, porque allí están todos los demonios representados en estatuas. Es tremendo allí. Y casualidad, calle por medio está la chacra policial donde se hacen las fiestas. Sin alusiones. Entonces Dios le dice que vaya y destruya a ese pueblo. Y Saúl va. Pero sucede que le respetan la vida al rey y arreglan las vacas más gordas y las ovejas mejores, y lo que no servía para nada lo dejaron ahí, lo mataron, lo quemaron. Y vienen todos contentos, derrotamos a los amalecitas y le hicimos esto y hicimos lo otro. Y se encuentran con Samuel. Y Saúl dice: Dios te bendiga. Conocen eso, ¿no? El Dios te bendiga. Así lo estemos diciendo por dentro, no te banco, pero Dios te bendiga. Y dice: he cumplido toda la palabra de Dios. Le dice Saúl, orgulloso Saúl. Y le dice Samuel: así, y esos bramidos de toros y esos balidos de ovejas que siento atrás. No sé, dice, eso es el pueblo que eligió para ofrecer sacrificios a Dios. Fíjense cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. Dios dice: haz esto, y nosotros le encontramos la vuelta para hacer eso, pero a nuestra manera. Eso es lo que hizo Saúl. Y Dios le dijo a Samuel: me pesa haber elegido a Saúl como rey. Se apartó de mí y nunca cumple mi palabra. Qué tremenda sentencia. Yo no sé ustedes, pero yo cuando pienso en esto, estaba sentado allá atrás hace un momento y pensaba, digo, nos falta tenerle temor a Dios, no miedo, pero temor. Dios es el omnipotente, es el todopoderoso, es el que sabe todas las cosas, es el que no le podemos ocultar nada. Él sabe todo, conoce nuestros sentimientos, emociones, anhelos, deseos, proyectos, planes, todo. Y nosotros nos atrevemos a decir: esto es así, o lo voy a hacer de esta manera. Cuando Dios dice: hazlo así. Estoy terminando. La pregunta que yo les hago, hermanos, es esta: ¿acepta Dios lo contaminado? O sea, ¿acepta Dios lo que acepta el mundo? ¿Acepta Dios una ofrenda que nosotros extraemos del mundo? ¿Acepta Dios una ofrenda podrida? ¿Comerían ustedes algo que tuviera gusanos? ¿Comerían ustedes algo que despide mal olor? Pues
muchas veces esa es la ofrenda, no estoy hablando de dinero, que nosotros le estamos dando al Señor. Lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, el trabajo cuando podamos o queremos, el dinero, cualquier cosa que, bueno, si no hay más remedio voy a ofrendar, o si no... Y entonces después queremos, pero que Dios nos dé a nosotros. Es decir, aquel texto tan conocido por los cristianos de Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, el gobierno de Dios en su vida, y todo lo demás se le añadirá. Nosotros siempre queremos todo lo demás, pero que Dios nos gobierne, hasta ahí nomás. Hermanos, tengo que ser directo en esto. Esto le pasó a Saúl. Saúl no quería que Dios lo gobernara. Él había sido nombrado rey de Israel y quería gobernar él a su antojo, a su manera y a su entendimiento. Y cuando pasa esto en la iglesia de Dios, ¿qué le pasó a Saúl? Pierden la unción y entonces se transforma la iglesia de Jesucristo en una anarquía, porque cada uno hace lo que mejor le parece. Eso estaba ocurriendo en los tiempos de Samuel, y cuando Samuel se muere, dice la Biblia que en aquel tiempo no había rey, no había profeta, no había nada sobre Israel, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Si Dios, hermano, no nos habla, si Dios no tiene trato con nosotros, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, nuestro ministerio finish, se terminó. La unción de Dios es primordial. Y no es el aceite, es la unción, es la presencia soberana de Dios en la vida de cada persona. Yo a veces me pregunto cuando el pastor me invita a predicar, le digo, Dios, a veces tengo hasta miedo, porque cuando subo acá, a veces sé lo que voy a decir y a veces no sé lo que voy a decir. Y tengo miedo, porque el día de mañana yo voy a tener que dar cuenta de las palabras que he pronunciado. Y hermanos, nunca en mi vida pronuncié palabras de halago. Siempre hablé de lo que dice la Biblia. Y yo he escuchado mensajes donde todo está bien, donde al pecado se le llama error. Fue sin querer. Nunca hay un error en el pueblo de Dios. Porque cuando uno es cristiano, el don que recibimos, el Espíritu Santo, nos alerta y nos dice si estamos en pecado o no estamos en pecado. Así que no es error, es horror. Porque vamos sumando y va a llegar un momento en que se nos va a pedir cuenta y no tenemos nada. Tenemos mucho en el pasivo y poco en el activo. Y Dios quiere saber hoy, ¿hasta qué punto estás comprometido en esto que está comenzando? En este tiempo nuevo de Dios para la comunidad Maranata. En este tiempo nuevo en que la comunidad Maranata se está presentando fuera. En algún momento vamos a hablar con los líderes, con el pastor, de algo que está ocurriendo o puede llegar a ocurrir y que nos va a involucrar a todos como comunidad. Pero en este tiempo, si tu corazón no está de acuerdo con el corazón de Dios, no vas a ser aceptado por Él para este nuevo tiempo. Dios está levantando un remanente dentro de su pueblo. Dios está ungiendo personas dentro de su pueblo. No a todas, porque no todos quieren. Pero Dios lo está haciendo. Y aquel que no reciba la unción de Dios para servir, su ministerio se terminó. Nadie, ni una sola persona, líderes, ni una sola persona en el pueblo de Dios puede ministrar la palabra de Dios si no está bajo la unción de Dios. Si no, es palabrería y nada más que palabrería. Yo estoy viendo que este es un tiempo muy especial porque la unción de Dios va a ser derramada sobre aquellos que son obedientes a su palabra. No a lo que dice el pastor o el apóstol o el que sea. A su palabra. Si la palabra de Dios te está diciendo lo que tienes que hacer y tú no lo haces, no va a venir unción sobre ti, no importa lo que hagas.
no importa el rol que estés desempeñando dentro de la congregación, no importa el cargo, la carga que tengas, no importa. No vas a ser aceptado por Dios. Dios no te está respaldando. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios primero. Miren, hermanos, en los días que nació Jesús, los ángeles no fueron a la iglesia organizada, no fueron a la religión organizada, pasaron de largo por delante del templo y fueron a unos humildes pastores. Sin embargo, todos los que tenían roles y cargos fueron ignorados. Cuando el Señor comenzó su ministerio, no fue a la iglesia organizada, no fue a las sinagogas o iglesias locales. Fue a los hombres que estaban trabajando en sus oficios. Ahí fue a buscarlos. Porque Él quería entrenar y capacitar un grupo de hombres para que ellos a su vez continuaran la tarea cuando se fueran de evangelizar y discipular, evangelizar y discipular, evangelizar y discipular, capacitar y enviar. Eso es lo que Maranata está enseñando hace años. Hermanos, ustedes no están aquí para estar bien. Por eso la palabra de Dios tiene que molestarlos para que entiendan que han sido llamados y que tienen un privilegio hermoso de servir a Dios. Yo sé, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que no todos los que están en los templos van a ir van a ser arrebatados, o sea, van a ir para el Señor. Lo sé. Pero en este tiempo especial, Dios está seleccionando, por así decirlo, un remanente de corazones obedientes, humildes, para derramar sobre ellos su gloria, la unción, para que sean enviados. Hermanos míos, un día, una semana, un mes, un año que pasa sin fruto es irrecuperable. Pasó. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, se terminó, no tuvimos fruto, no lo podemos recuperar. Si fue esta semana y no tuviste fruto, y no abriste tu boca para decir, soy cristiano aunque sea, esto está haciendo Dios conmigo, perdiste la oportunidad y el fruto. Dios sembró una semilla en tu corazón, la vida eterna. ¿Qué pasa? Tú siempre haces así. Pues esta noche Dios te dice, haz así. Suelta la semilla que tienes en tu mano, que es la vida con Jesús, y empieza a sembrar el Evangelio de Jesucristo. Pastor, si no sembramos la palabra, no va a haber fruto, hermanos. Si Dios nos dice que la tierra está preparada y nosotros estamos recibiendo bendición de su compañía, de su comunión, de su cuidado, de su sanidad, de los bienes materiales, del alimento, de la salud, de todo lo que tengamos, que es un tesoro, pues esas son semillas que tenemos apretadas en nuestras manos y no las soltamos. Todo eso es de Dios. La Biblia dice, no tienes nada que Dios no te haya dado. Ninguno de nosotros puede retener la vida. Hay una canción de los chachaleros que dice que la vida se va como el río, que se va y que nadie la puede detener. Y hermanos, se nos va la vida pensando que mañana voy a hacer. Mañana no sabes si vas a despertar. Por eso tratamos hoy de hacer las cosas. Pero piensa bien en esta noche. Piensa bien en esta noche. A mí se me conoce como el gritón. ¿Saben? En Rivera poco me invitan a predicar cuando voy. ¿Saben por qué? Porque me pongo eufórico. Y ese hombre grita porque los demás hablan todos bajito. Y hablan todos del amor y del amor y del amor. Y yo hablo del pecado, del arrepentimiento. Son cosas muy feas. Miren si va a hablar del pecado. ¿Ah, no? Pues todos los días pecamos. Agustín de Hipona dijo que el más santo de nosotros peca 7 veces por día. Así que anda sacando la cuenta cuántos pecaditos tenés de hoy en la cuenta. Ponte a cuentas con Dios. Pero en esta noche, yo les invito a que no seamos espectadores de este tiempo nuevo. De este tiempo que Dios está creando para nosotros.
Es un tiempo de fruto. Es un tiempo de avivamiento. Es un tiempo donde el Espíritu Santo en el Uruguay ha comenzado a moverse, trayendo inquietud en muchísimos corazones de hombres y mujeres de Dios. Hay muchas congregaciones, hay un movimiento. Hay pastores que dicen: estoy contento, Dios está haciendo cosas tremendas. Algo comenzó a moverse en el Uruguay. ¿Y que nosotros vamos a ser espectadores del show espiritual? Dios te dice esta noche que no te quiere como espectador, Dios te quiere como persona activa. Por si no lo sabes, nosotros, Maranata, somos el ejemplo vivo del regreso de Jesucristo. Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Él está regresando, hermanos, está regresando. Vean las noticias, vean internet, métanse en la web, lo que quieran. Pero cada vez más los acontecimientos mundiales lo dicen: se está terminando todo, porque Israel, para tener paz en este tiempo, va a ser prácticamente un pacto con el diablo. Y nosotros permanecemos así, jugando al cristianismo. No, hermanos, es tiempo de desatarnos. Es tiempo de decirle al diablo: quédate en tu lugar, no pases el límite. Yo soy hijo, soy hija de Dios. En este momento, aquí, en este lugar, yo por lo menos los estoy sintiendo. Por eso estoy así. Lo estoy sintiendo, que es algo poderoso, que Dios viene y dice: vamos, pueblo, levántate. Y cuando Dios viene, viene con su gloria. Él no deja la gloria del cielo. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos.